para la espalda de ellos. Y ¿Cuánto puede llegar a pesar una mochila cargada en un día normal de clase? Yo creo que sobre 10 kilos, así, ¿no? Pues un estudio reciente aconseja que el peso cargado no sobrepase el 15% del peso del niño y que el tamaño de la mochila se adapte al de la espalda para evitar lesiones. Esto que estamos viendo aquí es una columna vertebral que desgraciadamente padece una escoliosis. Vemos la desviación tan importante que tiene. Ello inicialmente estaba perfectamente alineado, pero debido a no solo la predisposición del niño, sino la postura inadecuada y la sobrecarga de la espalda, llega un momento en que los cuerpos vertebrales ya rotan y esa posición es fija. La verdad que si buscamos un poco por internet podríamos adjuntar cientos de noticias en las que se habla del excesivo peso de las mochilas que los niños tienen que soportar a diario yendo a la escuela. Pero, ¿qué nos dice eso de que existe un estudio? ¿O eso de que la ciencia lo dice? ¿De qué estudio se trata? ¿Cuál es el tamaño a muestrar o simplemente cómo se realizó el estudio? ¿De verdad el peso de las mochilas produce dolor de espalda o falta de asimetría en esa supuesta columna perfectamente alineada que el médico del audio de la introducción nos dice? Toma sitio porque el podcast de hoy vamos a profundizar en todos estos aspectos y desde ya te anticipo que romperemos muchos mitos infundados desde las últimas publicaciones científicas y por supuesto la lectura crítica de las mismas. Y antes de pasar con el episodio, me gustaría comentar este titular reciente. El 80% de los adolescentes del mundo no hace el ejercicio mínimo recomendado. La OMS publica los resultados del mayor estudio sobre ejercicio en jóvenes. Dibuja una generación con sobrepeso atada a una pantalla. ¡Hala! Ahí lo dejo. Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidos al podcast una vez más. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí pues es un auténtico placer estar un episodio más con vosotros. Perdona porque te vuelvo a cortar, pero es que se me olvidaba una de las cosas más importantes. Desde aquí un mensaje rápido para nuestros patrocinadores. Ecufys, empresa de formación que te lleva la ciencia a tu práctica clínica. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o a través de su página web. Hoy os traigo a Raquel. Raquel es fisioterapeuta y gerente del Centro de Fisioterapia Raquel García Tarrazo en Asturias. Así que nada, Raquel, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y nada, a ver. Bueno, si te quieres presentar un poquillo, una pequeña autopresentación. Sí. Bueno, yo soy fisioterapeuta clínica. Estudié en la Universidad de Oviedo, acabé en 2002 y desde hace 12 años tengo consulta propia y bueno, pues hago trabajo propio de una consulta de barrio con un espectro de pacientes pues muy variado, principalmente musculoesquelético, pero variado. De todo lo que llegue, ¿no? Por la puerta. Sí. Sí, perfecto. Además, esa es una idea de... Pues esto es como una especie de nuevo formato, ¿no? En el que mi idea es no solo poder entrevistar a investigadores y demás, y gente con mucho bagaje en investigación y en la docencia, sino también empezar a tirar de clínicos que yo creo que especialmente los más noveles como yo, tenemos que aprender mucho y aprender mucho a equilibrar nuestra balanza, ¿no? Como digo yo. La verdad es que eso se va trabajando mucho con la práctica, porque a veces es difícil aplicar luego en consulta, pues todo lo que va saliendo, que la evidencia va diciendo, que además de repente cuestiona mucho cosas que se estaban haciendo anteriormente y bueno, pues ir adaptando eso, que los pacientes se vayan adaptando a eso, pues no deja de ser todo un trabajo. Total, requiere tiempo, ¿no? Mucho tiempo y sí, total. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a ir introduciéndolo, vamos a hablar sobre un tema que hace unos meses creo que dio bastante de hablar por la vuelta al cole, que es el peso de las mochilas y el dolor de espalda, así a rasgos generales. Entonces, por poner un poco en contexto a la gente, digamos que en esta situación tenemos tres diferentes opiniones, ¿no? Los que afirman prácticamente o categóricamente
que la mochila es un factor totalmente de riesgo y es la prioridad a quitar. Y luego los hay los que te comentan que no influye nada y que, claro, como el tejido se adapta siempre, ¿no? Pues no influye nada y no deberemos, no debemos pues prestarle atención. Y por último, hay unos defensores de un punto medio que yo creo que es donde tú te mueves, que, oye, sí, yo soy mucho de escala de grises. Eso es, que integra un poco todo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ver, tranquilidad. Sí. Así que en este contexto, pues hemos preparado un pequeñito formato en el que vamos a hacer como una especie de debate, donde Genial. Yo voy a ser el abogado del diablo, pero oye, que coste, esto me gustaría dejarlo constancia, que mi posición es la de Raquel, si no es al 100%, al 99%, para que luego no se me echen al cuello. Así que, pero bueno, yo voy a ir un poco preguntando y repreguntando a Raquel en torno al tema de las mochilas. ¿Estás de acuerdo, Raquel? De acuerdo, venga. Venga, vamos a empezar con ello. Dale. Vale, pues bueno, pues yo te afirmo categóricamente que sí que existe una relación entre el peso de las mochilas y el dolor de espalda y es que por tanto es la diana a tratar. Bueno, te cuento. A pesar de que hay algunos estudios que establecen cierta correlación, que ya sabes que correlación y causalidad no es lo mismo, entre el peso de la mochila y el dolor de espalda, cuando nos vamos a revisiones sistemáticas que vayan buscando estudios de cierta calidad y con ciertos parámetros, pues nos dicen que el dolor de espalda, sobre todo y principalmente, que esto no se suele diferenciar de dolor lumbar y torácico, no está relacionado con el peso de la mochila. En las revisiones se contemplan el dolor torácico y lumbar, no entran nunca el dolor de hombros y cervical. Y yo creo que el problema radica en que muchas veces en esos estudios no está bien definido a qué se llama dolor de espalda. Porque si nos referimos a la molestia puntual de las tiras sobre los hombros, cuando tú cargas una mochila pesada durante relativamente cierto tiempo, pues es lógico que ese dolor aparezca por isquemia de los tejidos y demás. Entonces, no podemos decir que una mochila pesada ese dolor no lo va a provocar, porque todos lo hemos sentido alguna vez. El problema radica cuando se quiere extrapolar a un dolor más o menos crónico de espalda o duradero y a patología, que en patología se ha visto que no guarda relación. Entonces, bueno, hay un estudio que se hizo aquí en España, que la gente que dice que el dolor de espalda está relacionado con el peso de la mochila tira mucho de ese estudio, ¿no? Lo que pasó en ese estudio es que se midió el peso de la mochila de un día aleatorio. Entonces, tampoco sabemos ese peso si es el de diario. Tampoco estudia cuánto tiempo llevan ese peso. Si son alumnos que van en autobús al colegio y se la cargan solo un instante, si van caminando bastante distancia hasta llegar al colegio. No contempla varios parámetros de esos y luego pasa un cuestionario a los padres sobre sus hijos en el último año han tenido al menos 15 episodios de dolor. Pero que te digo, dolor de espalda. Entonces no sabemos si la queja del niño ha sido por la tira de mochila en el hombro o por un dolor de espalda pues de otra índole. Y con eso, pues en ese estudio concreto, da la casualidad de que los que tienen las mochilas más pesadas presentan más episodios de dolor. Pero los que tienen las mochilas más ligeras también presentan episodios de dolor de espalda. Entonces no podemos decir que la mochila es una de las dianas principales para manejar el dolor de espalda. O al menos así lo veo yo. Lo que tampoco podemos decir es que nunca cause dolor, porque, por lo que te digo, porque el dolor ese de hombros, de cuello, pues sí que es bastante común y tampoco podemos ir diciéndole a la gente que ese dolor no aparece porque sí aparece, pero es un dolor de naturaleza benigna que no implica, al que no hay que darle mayor importancia, vaya. Porque en cuanto se retira la mochila, el dolor desaparece casi instantáneamente. Sí, el estudio de Rodríguez, Oviedo y colaboradores en 2012, sí. Ese, que tiene una muestra relativamente grande, entonces la gente se aferra mucho a él. Pero metodológicamente, pues bueno, no se pueden sacar conclusiones rotundas de ahí. Vale, además, sí, es que yo le veo totalmente sesgado. Que si lo comparamos con la revisión sistemática de Yamato y colaboradores en 2018, donde si el tamaño es grande en este que se ha realizado en España, este es de 72.627. Claro.
Claro. La de Yamato lo que sí contempla es que sea dolor dorsal y lumbar para incluir los estudios en su revisión. Entonces, yo creo que ante ese tipo de dolor sí que es verdad que las mochilas no las podemos culpar. Hay una revisión de agosto de 2019 que también valora eso y creo que encontré una más, revisión narrativa, que también es de 2018, no te puedo decir a la hora el autor. Si quieres luego, vaya, te lo paso. Lo que también es verdad es que el problema de las mochilas es un problema redundante de los últimos 15 o 20 años, que sí que es verdad que cuando se analizan las mochilas de los niños llevan mucho peso porque a veces llevan hasta el 25%, se ha reportado, de peso corporal, que es más o menos lo que llevan, yo qué sé, policías de cuerpos de estos de élite y tal. Entonces, bueno, quizás sea excesivo y quizás tendremos que hacernos mirar que esa media de peso pues pueda ser elevada o un poco incongruente, porque además el peso de las mochilas cada vez crece más con las extraescolares que van metiendo allí la ropa de deporte, con los libros, con la merienda, con el instrumento musical si van, con un portátil, ¿sabes? Las demandas van aumentando y parece que aunque las recomendaciones trasladando la ergonomía del adulto al niño se han quedado en un 10 o 15%, no están siendo del todo eficaces a la hora de llevarlo a la práctica. Se sobrepasa ese límite. Por un lado, tú abogas por bajar un poquito la capacidad, ¿no? De bajar la capacidad al final que se somete a un niño cogiendo pues libros, instrumentos, como tú has comentado. Pero esa debería ser la diana terapéutica. Ese es el... Para afrontar el dolor de espalda, desde luego no. Desde luego no. Es un poco por sentido común, ¿no? Porque ¿qué necesidad hay de cargar ese peso? No es porque vaya a ser lesivo ni porque vaya a ser fuente de eso, de lo que hablamos, de dolor, sobre todo torácico y lumbar. Sí que es verdad que luego hay otros investigadores que ven ese transportar esos pesos como una oportunidad de realizar actividad física. Lo que pasa es que esa actividad física, al no estar reglada, habrá algunos momentos que supere la capacidad del niño y no lo sabemos porque como no se va a valorar nada antes, no sabemos si esos pesos están dentro de la capacidad normal del niño o no. Es el contrapunto que puede tener, ¿no? Sí que es una oportunidad de que en un ámbito mucho más sedentario que el de hace unos años los niños transporten cargas y hagan algo de ejercicio, vamos a decir, que suponga fuerza, desarrollo de fuerza, pero claro, no está adaptado en algunos casos a la capacidad. Podemos decir que de manera general no influyen en el dolor de espalda, lo que no quita para que según un contexto determinado en un niño de baja capacidad o muy menudo con una mochila muy grande, en ese caso uno concreto, a ese niño pueda aparecerle un dolor de espalda por esa mochila, pero lo que no podemos hacer es extrapolarlo. Vamos con el segundo argumento. A ver qué me comentas. Los niños solo deben entrenar de manera aeróbica. Los niños no deben exponerse a cargas y ni mucho menos realizar entrenamiento de fuerza. Porque es que es peligroso para ellos, Raquel. A ver, esta es una creencia que está muy extendida también y cuando aquí realmente sí que las autoridades, vamos a decir, sanitarias, la Academia de Pediatría Americana y demás entidades, la OMS, con las recomendaciones de actividad física, dicen siempre que los niños deben hacer entrenamiento de fuerza por muchísimos motivos. Dentro de un ámbito de marco de desarrollo normal, por acumular masa ósea, como prevención ya en edad futura de la osteoporosis. El 90% de la masa ósea se desarrolla entre los 10 y los 20 años, entonces sabemos que al hueso pues, le gusta el estímulo de fuerza, le gusta que lo carguen para desarrollarse, para captar densidad mineral. Entonces, uno por ahí. Otro, por mejorar su masa muscular. Hay algún estudio que relaciona la fuerza medida a través de dinamometría, baja fuerza en dinamometría, con mayor riesgo cardiometabólico en adolescentes. Entonces, ahí, pues para desarrollar masa muscular y prevenir ese tipo de enfermedades, pues también. Como prevención de lesiones, si hacen algún deporte de equipo aeróbico, también les va a ayudar.
para mejorar su capacidad y que la mochila no les dañe. También sería interesante. Y luego a nivel de autoestima, de control de sobrepeso u obesidad, ahora que tienen unos hábitos más sedentarios, que pasan muchas más horas sentados, que el ocio también es sedentario, con todas esas extraescolares que tienen, que pasan una cantidad de horas al día que es casi incalculable a veces. Entonces, por todas esas cosas, el entrenamiento de fuerza sí que debe estar presente en el desarrollo del niño y del adolescente. Tiene que tener ciertas particularidades. No se suele recomendar que trabajen en cargas máximas de manera rutinaria, que esté controlado, que se prime al principio el aprendizaje correcto de la técnica de los ejercicios. Y bueno, salvo que sean competidores de esas disciplinas, se suele intentar que eviten la halterofilia o el powerlifting, por eso, porque van a cargas máximas. Pero no tiene mayor ratio el entrenamiento de fuerza de lesión que otros deportes, como puede ser fútbol, balonmano o baloncesto. Pueden trabajarlo con material ordinario, con peso libre, con autocargas, con gomas, con toda la variedad que puede hacer un adulto, siempre y cuando se adapte un poco el tamaño al tamaño del niño. Y nada más. Muy saludable. Y cuanto más variedad, mejor. Total. Sí, cuanto más variedad de estímulos, mejor. Para la captación de la densidad mineral y para la distribución trabecular del hueso también. Y para dar mayor estímulo que luego pueda prevenir lesiones. Cuanta más variedad, riqueza motora tenga el niño, pues mejor. Más adaptado estará. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Vale, entonces, me comentas que el entrenamiento de fuerza es bueno. Sí. Y que, por otro lado, pero claro, yo lo que veo es, te estoy diciendo abogado del diablo, ¿eh? O sea, Sí. Yo veo que es más fácil quitar la mochila que poner a un niño a entrenar fuerza. Entonces, como es más fácil, es más fácil quitar esa carga innecesaria, entre comillas, Sí. a los niños, pues por tanto debería ser la prioridad, ¿no, Raquel? Pues no, porque seguramente no le deje doler la espalda si le quitas la mochila, porque en el dolor de espalda hay una presencia de factores psicosociales bastante fuerte, ya lo sabemos, tanto en adultos como en niños, que sigue siendo muy prevalente también el dolor de espalda. Y seguramente no solucionaremos nada y yo me atrevo a decir casi que hasta empeoraríamos, porque seguimos transmitiendo el mensaje este de fragilidad, de que no se puede cargar, de que estamos preocupados por su dolor de espalda. Normalmente en niños que tienen dolor se asocia la presencia de padres pues, más angustiados o más catastrofistas con el dolor del niño. Con unas tendencias de comportamiento más protectoras, con un niño menos, vamos a decir, independiente o con capacidad de toma de decisiones. Entonces, quitar la mochila, darle importancia a la mochila, no hace más que, yo creo, agravar un poco el problema. Los niños son receptivos a la educación en neurociencia del dolor, entonces hay que explicarles que el dolor es una sensación corporal normal, que el dolor no es su enemigo a batir, aunque sea desagradable, que es una sensación protectora, igual que el hambre, que la sed, igual que otras sensaciones, percepciones corporales. Entonces, ellos lo entienden bien. Yo el año pasado en el cole de mis hijos, al niño mayor que estaba en infantil, fui a darles una charla con imágenes y tal, explicándoles el funcionamiento del dolor. Y la verdad es que me sorprendió porque eran pequeñitos, eran de 3 a 5 años y luego al acabar me hicieron ahí dibujo y me vinieron muchos dibujos de cerebros, de columnas y tal, que ellos si se lo pones en metáforas y tal, lo entienden perfectamente. Y yo creo que una de las vías de intervención sería precisamente, en vez de ir a los coles a explicar las posturas correctas, lo del peso de la mochila y demás, sería explicar neurociencia para el dolor a los niños y neurociencia para el dolor y educación a los padres. Intervenir los grupos de padres, las AMPAs y demás. Totalmente. Ir allí a contar que esto no tiene importancia y demás, porque nos hemos vuelto un poco intolerantes al dolor. Tenemos la solución
relativamente cercana con las medicaciones y tal, y con todo este tipo de sensaciones corporales que son desagradables, enseguida queremos atajar. Y cuando no atajamos rápido, nos impacientamos enseguida y ya empezamos a no entender, a incomodarnos mucho y a agravar el problema al final. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho me está costando muchísimo estar callado aquí y hacer el otro rol, porque estoy totalmente de acuerdo. Vale. ¿Hay alguna herramienta de neurociencia para niños? Pain Neuroeducation for Kids, que es descargable, viene en inglés y tal, pero bueno, tiene unos cuantos ejercicios y tal. Y luego, por ejemplo, para padres, yo cuando fui a dar la charla utilicé también el libro de cuentos analgésicos de Carlos López Cubas, que viene muy didáctico, explicado y es fácil de hacérselo entender a ellos. Luego trae varios ejemplos de cuentos al final del libro que proponen diferentes estrategias de afrontamiento activo y no pasivo y tal para intentar explicarles a los niños la manera de automanejar eso y de no preocuparse tanto, ¿no?, por el dolor. Pues no lo conocía la aplicación, la verdad. La buscaré y la dejaré. Es un documento descargable. Es un documento. Vale. Sí, okay. Es un documento. Pues lo buscaré y lo dejaré todas las notas del episodio para quien quiera profundizar un poquito. Luego, como recurso para adultos, también está el Retrain Pain, que sí que lo hay en español y esto sí que lo haces todo online y son como 4 temas y viene también bastante bien explicado. Uh-huh. Vale, profundizando un poquito en esto que has sacado ¿qué son esto de los aspectos psicosociales? Porque parece que el niño está exento a ellos, ¿no? Es un ente que no sufre y yo me quedo alucinado, la verdad, la gente que obvia todos estos factores como si no existieran. Pues, concretamente en el niño, principalmente su entorno familiar, sus padres, el niño aprende por imitación, sobre todo las cuestiones sociales. Entonces, las estrategias de afrontamiento que tengan sus padres frente al dolor marcarán las estrategias que tenga el niño. Esto es la típica caída del niño pequeño, que de repente van los padres corriendo súper asustados y el niño estaba sin llorar y cuando ve a sus padres asustados se pone a llorar. Total. Pero realmente yo creo que se pone a llorar más del susto que traen sus padres, de ver a sus padres, que deben ser su referente de estabilidad y de seguridad, tan agobiados, que más que del propio dolor. Entonces, aunque sea difícil, porque sí que es verdad que, ya a ver, yo como madre, pues sufres, ¿no? Pues si ves que tus hijos tienen alguna dolencia o no lo están pasando bien, hay que intentar, haciendo un poco de tripas corazón, aunque sea complicado, no exteriorizar ese tanto, al menos esa preocupación, que no implica que no haya apego. O sea, a lo mejor reforzar más en confianza, venga, esto no pasa nada, es por esto, se te va a pasar enseguida, no te preocupes, tal, es que lo que sea. ¿Sabes? Cualquier solución que banalice un poco el asunto. Siempre que estemos hablando, evidentemente, pues eso, de este tipo de dolores, de las tiras de la mochila, un dolor momentáneo por un esfuerzo, una caída. Hay que ver el dolor como un aliado en ese momento más que como el enemigo a batir, bueno, que hablábamos un poco antes. Y sí que se ha visto que hay cierta relación también entre padres que tienen dolor crónico y niños que tienen dolor crónico. Entonces, algo ahí tiene que haber también de aprendizaje, seguramente. Puede haber una carga genética de lo que sea heredable, porque se ha visto también que el dolor pues, tiene componentes genéticos que se heredan y están ahí. Pero sobre todo en las estrategias de afrontamiento, de ser activo o pasivo, eso es más que nada comportamental y aprendido por imitación. Entonces juega un papel importante. Entonces luego llegan también los mensajes de las mochilas, luego llegan los mensajes de no te dobles o no cargues peso. Luego llegan los mensajes de no juegues a eso que es malísimo para la espalda. Llegan los mensajes de siéntate bien, que te va a quedar la espalda torcida. Llega la primera placa y aparece una escoliosis. Se hace una bola terrible, porque es que de repente ya cualquier dolor que vayas a tener es por culpa de esa escoliosis. Se va acumulando un historial tal que a veces si vienen pacientes, pues ya jovencitos, a lo mejor ya de 20 y pocos años y tal, y vienen con un dolor de espalda que arrastran de toda la vida, pongo entre comillas toda la vida, porque claro, 20 y pocos años teniendo dolor, pues
y viene acumulado un poco por todos esos mensajes que se han ido dando de un sitio, de otro, subliminales por, vamos a decir, gestos del entorno, de compasión, ¿sabes? Y son casos que, bueno, que al principio son difíciles de abordar porque tienen mucha creencia errónea en cuanto a su dolor, pero se ha ido fomentando un poco entre todos. Es difícil este cambio de paradigma. Es difícil porque tú lo explicas en consulta y la primera reacción de la gente es mirarte con cara rara, diciendo, me estás contando a mí que llevo todos estos años sufriendo por mi escoliosis o por mi pierna corta 5 milímetros, que todo este dolor de espalda que tengo recurrente no tiene que ver con mi escoliosis y con mi pierna corta de 5 milímetros. Pues dices, puede ser que influya un poco, no vamos a decir que no, pero en su mayor parte seguramente no, es porque a lo mejor estás desacondicionado o porque tienes este tipo de preocupación, porque estás muy focalizado en no hacer esto y esto, estás perdiendo capacidad, Con mucha paciencia el mensaje acaba calando, pero la primera reacción inicial ese mensaje está muy filtrado socialmente, está muy arraigado, entonces es difícil gestionarlo luego en consulta. Pero bueno, ahí estamos poco a poco. Total, es una lucha diaria que creo que todos los clínicos en este país la desempeñan y es complicado, la verdad que es complicado. Pero bueno, no imposible. Bueno, pero no poco imposible. A poco, sí. Eso es. Está cambiando, ¿eh? La gente joven ahora, gracias a que la gente curiosea por redes sociales, perfiles profesionales y tal, hay gente joven que ya te viene con el tema un poco al loro y ya pues es de agradecer porque es más fácil. Ya te quitan como una parte de la explicación, ya vienen con ella un poco ganada. Entonces esto hay que ponerlo en valor también, este tipo de iniciativas. Totalmente. A mí con las personas jóvenes la verdad que es con los que menos me cuesta. Porque, y lo que dices tú, pues a lo mejor han visto un post, han visto una infografía por ahí que la ha comentado alguien que para ellos pues es de interés, es de influencia, te llega y joder, es mucho más fácil. Y precisamente por eso yo creo que es tan útil toda la divulgación, aunque sea una infografía súper simplista, pero si ya ayuda a que sea ese gancho para el paciente, es que es una gozada. Para el paciente y para el profesional, que muchos de esos mensajes se siguen dando por parte de sanitarios. Cierto, ¿sabes? totalmente. Entonces, este tipo de cuestiones es muy importante reincidir mucho sobre ellas, porque cuando el mensaje no es lo mismo que te diga tu madre te duele la espalda porque te estás sentando mal, a que te diga el médico te duele la espalda o el fisio, te duele la espalda porque te estás sentando mal. Tiene un carácter de autoridad que hace que el mensaje cale mucho más. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo los que somos sanitarios, a la hora de infundir estas ideas, porque son mucho más difíciles de retirar después. Totalmente. El síndrome de la bata blanca, ¿no? Que se llama. Total. Vale, pues venga, si puedes sacarnos una conclusión de todo este meollo que hemos estado comentando, que creo que la verdad que han quedado bastante claras las ideas. Pues eso, si sacaras una conclusión, algo que te gustaría que se llevase la gente de aquí, ¿qué sería? Pues que las mochilas no son para nada relevantes en el dolor de espalda de los niños y que debemos de dejar de preocuparnos tanto sobre estas cuestiones y preocuparnos más sobre la base del iceberg, da un guiño en tu infografía, en la coyuntura del dolor de espalda en niños y adolescentes. La mochila es una cosa muy nimia. O sea, lo que hablábamos antes, puede ser la causa en algún caso muy puntual, mirando mucho el contexto, pero no va a ser la causa en la inmensa mayoría de dolores de espalda. Entonces nos tenemos que olvidar un poco de eso y de mandar ese mensaje de fragilización. Empoderemos a los niños y hagámoslos fuertes y adaptados a las cargas. ¿Cómo era, no sé qué vas a decir. ¿Cómo era tu frase? Que el árbol no te impida ver el bosque, ¿no? Que el árbol no te impida ver el bosque nunca. Totalmente. No nos perdamos en los detalles y miremos un poco la globalidad. Bueno, pues creo que me has convencido. creo que me has convencido. Así que... No estabas difícil de convencer, ¿eh? También. Así que nada, Raquel, que muchísimas gracias otra vez por pasarte por el podcast. Espero que no sea la última. Y nada, que yo agradezco un montón la labor que hacéis clínicos como tú, que además han sabido
a coger el método científico e integrarlo con su práctica clínica, y eso es un cóctel precioso para que los más novatos creo que debemos nutrirnos. Así que muchas gracias por tu punto medio, tu escala de grises y por tu tiempo, por estar por aquí. Gracias a ti, es todo un placer venir aquí con todo el lujo de invitados que tuviste hasta ahora. Pues nada, me ha hasta abrumado un poco la invitación al principio. Pues nada, un abrazo grande, Raquel. Otro a ti, venga. Chao. Chao. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.